Entonces, con una precisión casi de orden del segundo, cumplimos con el horario previsto. Esto está muy bueno porque nos deja efectivamente un tiempo amplio para preguntas y respuestas. Y yo quisiera iniciar esta sesión de preguntas y respuestas. Por cierto que dentro de la encuesta de Juan Jacobo quedaron quizá algunas preguntas pendientes y será bueno mencionarlas. Pero ya vi una mano que se levantó ahí. La segunda fila primero, por favor, si quieren dar su nombre y hacer la pregunta o el comentario en su caso. Mi nombre es Luciano Fernández y nada más tengo dos. La primera tiene que ver con la posibilidad de utilizar métodos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luciano Fernández. La primera inquietud que tengo es acerca de los métodos numéricos de elementos finitos. ¿Existe la posibilidad de que estos métodos en un material tan heterogéneo y tan difícil como es el suelo, al momento de, por ejemplo, por factores de mallado o por factores de propiedades no tan adecuadas, nos den valores muy distintos de las capacidades y los resultados? Y si es así, ¿hay algún como candado que diga, bueno, lo que tú calculaste con el elemento finito te tiene que dar más o menos esta otra cosa con un método simplificado? Digo, para que una misma cimentación a alguien no le dé, no sé, 3 o 4 veces más resistente que la otra. Y la otra inquietud, aprovechando el micrófono, es acerca de la conexión que existe entre el diseño estructural de la cimentación, ya que me ha pasado que cuando uno va a la norma de cimentaciones encuentra como algunos criterios relativamente, bueno, que para uno que no es experto en cimentaciones a veces no son suficientes para entender qué tipos de cargas o cómo debemos de determinar las presiones o las cargas sobre los elementos estructurales de cimentación para luego poderlos diseñar. Entonces, ahí, bajo mi desconocimiento del suelo, pues en realidad me parece a veces difícil entender qué tipos de acciones o alguna guía para poder determinar qué tipos de acciones debemos de considerar sobre el elemento de cimentación para después podernos referir al material de la cimentación que sea, porque ahorita está un poco dicho como hágalo bien, determine bien las acciones y no da mucho más idea y vaya al material que le toca. Y uno va, por ejemplo, a la norma de concreto y en la actual norma hay poco, ya creo que en la nueva propuesta va a haber más, y en la norma de acero, por ejemplo, no hay absolutamente nada. Entonces serían esas dos inquietudes. Muy bien, en la primera pregunta yo le pediría al doctor Juan Félix Rodríguez que si quiere contestar respecto a esto del sesgo que puede introducir el uso del método elemento finito respecto a otros métodos, el mallaje, ¿no? Bueno, primero que nada, sería importante que la persona que se va, entre comillas, a atrever a utilizar un programa de modelado numérico conozca cuáles son las limitaciones de esos programas y se capacite para poder utilizarlo, ¿no? Para que no tener errores como los que mencionas por el mallaje, por ejemplo. Otra, la ventaja que presentamos con esta nueva norma es que no nada más se enfoca, por ejemplo, a un método, sino que estamos dando varios métodos. Entonces, siempre antes de hacer cualquier modelo numérico, es bueno hacer primero un análisis analítico y entender el problema, ¿no? Ya la herramienta de modelado numérico nos podrá ayudar a hacer análisis más cualitativos o afinar nuestro diseño, si es que así lo consideramos. Pero es muy importante la experiencia local y los modelos analíticos que puedan complementar el análisis numérico que ustedes estén desarrollando, ¿no? Ese sería mi comentario. Sobre la segunda parte de acción, esa considera sobre elementos, entiendo de la subestructura, ¿no? El reglamento sí tiene algunas especificaciones precisas, se da inclusive valores recomendables del coeficiente K0 de empuje en reposo, ¿no? Entonces, pues si
si se detecta que falta más precisión en esto, pues sería muy bueno señalarlo, ¿no? Estamos todavía en esta etapa de afinar el texto, ¿no? No sé si con esto, ¿sí? De acuerdo. Adelante, por favor. Buenas tardes, Arturo Hernández. Una felicitaciones por la exposición de cada uno de ustedes, por mucho. Y algo que yo celebro es la eliminación del factor de escala. Nos va a repercutir en el costo, va a repercutir de manera interesante en el costo, bien por eso. Y lo que hablaba el ingeniero sobre la fricción negativa, pues yo creo que nadie la considerábamos, y en la forma en que lo explicaste me parece que da mucha claridad. Sin embargo, yo en lo poco que leo de las cimentaciones, porque generalmente eso sí se lo dejo al geotecnista, encuentro poca información entre la interacción del suelo y la estructura, como que hace falta un poco más de guía en eso, en las normas que ojalá se pudiera adicionar, para que la comunicación entre el geotecnista y los proyectistas sea un poco más transparente, más clara, ¿no? Bien, un comentario respecto al factor de escala. Puede parecer que cambiamos así bruscamente, eliminando el factor de escala. El factor de escala que proponía Meyerhoff y que durante muchos años nosotros tratamos de seguirlo, aunque atenuándolo, tenía sus razones de ser. No es el momento de discutirlo, pero había por lo menos 3 razones. Pero se ha visto que en realidad al usar pilas de gran diámetro tenemos la ventaja de que ya no dependemos de heterogeneidades pequeñas del suelo, tenemos un efecto de promedio en la superficie potencial de falla que aumenta la confiabilidad de las pilas. Entonces este efecto compensa otros factores y es lo que nos ha llevado a proponer que se remueva el factor de escala. De la fricción negativa, no sé si quiera comentar algo. ¿No? Entonces pasamos a la pregunta siguiente. ¿Sí? Juan Paulina, entonces. Buena tarde. También felicidades al grupo de trabajo, creo que están haciendo un trabajo de gran valor para la comunidad ingeniería mexicana. Es una pregunta concreta si hay cambio en los valores de los factores de carga o factores de resistencia. Y aunado a esto, creo que falta claridad en cuanto a los factores de carga para empujes de tierras, porque se habla del factor de carga de 1:1 para empujes de tierras, pero no es del todo claro si cuando diseño una estructura de concreto reforzado, el factor de carga a aplicar es 1.4 o 1.5 en función del tipo de estructura de que se trata. Entonces, si podrían aclarar al respecto. Sí, sí ha habido algunos ajustes en los factores de carga y factores de resistencia por consistencia con lo que se ha propuesto en el capítulo de diseño estructural. Pero son cambios menores, o sea que realmente no afectan. Ahora, esta consideración de que hay confusión, no sé si podría ser un poco más preciso en su pregunta. Sí, el factor de carga concreto para empuje de tierras es de 1:1, pero cuando diseño un muro de retención en estructura de concreto, los factores de carga en función de la importancia de la estructura pueden ser 1.4 o 1.5. ¿Qué factor de carga es el aplicable? Bueno, este tema creo que merecería examinar exactamente. Sí, no es tanto para tener la respuesta, pero pienso que vale la pena considerarlo para una posible discusión y revisión. Muy bien, pero si consideramos que hay en el peso volumétrico del suelo hay poca incertidumbre, pero sí lo hay en los métodos de cálculo del empuje, ¿no? Por eso sí se usan factores importantes. Pero es un tema que creo que merecería una evaluación más precisa. En ese momento no creo que vengamos preparados para eso. Fue motivo de discusión, créeme, Juan, como dice Gabriel, siendo el peso, el esfuerzo vertical
en buena medida el que determina el horizontal, pues en el peso vertical pues no hay mayor incertidumbre, pero cuánto vale CAI y en qué medida es el esfuerzo que deberíamos considerar reducido, eso es tema todavía de cierta discusión. ¿No? ¿Tuvimos algún acuerdo? Yo no sí, creo que sí se tuvo finalmente y sí lo redactamos. En este momento yo no lo tengo muy claro en la cabeza. Es que comparto la idea de que el factor de carga aplicado a un empuje de tierras puede tener ese orden de magnitud, pero cuando paso a diseño estructural, porque al final tengo que diseñar un elemento de retención, un muro, como una estructura de concreto reforzado, ¿qué factor de carga uso? O sea, el factor de carga como una estructura de concreto, que puede ser 1.4, aplicado a los elementos mecánicos obtenidos con empuje de tierras, o 1.5 incluso, o me quedo en el factor de carga de 1.1, que es la recomendación que viene en la parte geotécnica. Bueno, esta discusión se dio para el diseño de las lumbreras, por ejemplo, del túnel emisor oriente. En realidad hay que recordar que estas normas son aplicables a edificios, ¿no? O sea, no son aplicables a obras públicas especiales, etc., ¿no? Y efectivamente, en caso de obras importantes, convendría revisar cuáles son los factores de carga aceptables, y especialmente cuando tomamos en cuenta el agua. Sobre el empuje del agua, pues creo que no hay mucha duda, ¿no? El principio de Pascal, digamos, está establecido desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, esto, en un contexto de una obra especial, yo creo que se puede llegar a una solución razonable, sin aplicar necesariamente lo que está en el reglamento, que es un poquito conservador, porque se aplica a obras, primero de edificios, y generalmente con excavaciones de poca profundidad, etc. Quisiera nada más añadir, si me permiten, en mediciones que hemos hecho en la celda estructurada de línea 12, tenemos celdas de presión lateral en los muros perimetrales de la celda estructurada. El coeficiente K, y en términos de esfuerzos efectivos, es unitario, como dato. Bueno, solo para terminar este punto también pensando en estructuras urbanas, hoy día es cada vez más común en ir más profundo. Hablamos de proyectos de 6, 7, 8 sótanos. También necesito diseñar estos muros de retención. Entonces pienso que vale la pena estudiar qué factor de carga aplica. Gracias. Ingeniero García Jarque, creo que es el siguiente. Buenas tardes, Francisco García Jarque. A raíz del punto de vista de Duarte Paniagua, en lo que se refiere a las características de las pilas, cuando se han diseñado algunas pilas para estructuras importantes, todos los fabricantes de pilas utilizan esos sistemas para poder detectar las características del proceso de construcción y condiciones favorables de esos elementos estructurales. ¿Lo haces tú? Los procedimientos que mostré normalmente forman parte de un sistema, de un programa de aseguramiento de calidad. El control de calidad se llevará a cabo en el caso de las pilas pues durante el proceso de fabricación, en la perforación, los lodos, la colocación del concreto, etc. Pero después, para asegurar la calidad, se utilizan procedimientos como los que mostré. En algunos proyectos grandes, como la modernización de la refinería Minatitlán, hicimos más de 3.000 pruebas de este tipo, por ejemplo, porque el propietario solicitó que se hiciera, por ejemplo, una prueba cada 20 elementos, que bueno, pues es un índice, digamos. Aquí nosotros estamos proponiendo el porcentaje que mostré en la tabla 7.1, en el cual creemos que con ello se mejorará la eficiencia, no la eficiencia, la seguridad de las construcciones con estos elementos. Entonces, si algún fabricante de pilas no lo hace, pues tendrá que hacerlo. Esa es la propuesta. ¿Va a ser una norma? ¿Ves la propuesta? Así es. ¿Le parece buena? Me parece buena. Juan Paulín, ¿tú lo haces? Ya somos dos, ¿no? Buenas noches.
hacer dos preguntas. La primera es con respecto a la zonificación geotécnica. Se vio durante la construcción del segundo piso del periférico hacia el norte que existían zonas que estaban catalogadas en las normas como de terreno firme, pero los sondeos indican espesores de materiales compresibles, y en los mapas que se presentaron no vi un cambio en esa región. Veo que sigue siendo zona de terreno firme. El segundo punto es que tuve oportunidad de ver la versión preliminar del documento, y bueno, efectivamente veo que hay cambios notables, hay modificaciones muy importantes, y particularmente me llamó la atención que hay una modificación en el factor de resistencia, que convencionalmente era el 70% de la capacidad de carga del sistema suelo-cimentación, y ahora se ha reducido al 65%, el factor F sub índice R es ahora 0.65. Si esto lo sumamos a, por ejemplo, el caso de la evaluación de la capacidad de carga por adherencia, por fricción, si le sumamos la contribución de ese otro factor alfa, tenemos ahora reducciones importantes en la capacidad de carga. ¿Hay alguna justificación para reducir particularmente este factor de resistencia? Bien, en lo referente a la primera pregunta, en efecto tienes razón, en el sentido de que ciertamente hay dentro del área del Valle de México muchas zonas que no han sido exploradas con detalle, y en la práctica generalmente cuando se presenta un nuevo proyecto nos llevamos ciertas sorpresas, porque en efecto en los mapas de zonificación o la información preliminar suponemos que vamos a encontrar ciertos tipos de materiales, y al realizar las exploraciones la situación cambia, ¿no? Entonces el mapa que acabamos de presentar está basado con la información que se dispone. En la medida que se va recabando, se va incorporando información, este mapa se va afinando. Es decir, que este mapa está sujeto a una modificación constante. En cuanto haya un sondeo nuevo, quizás una frontera se tendrá que mover. En ese momento quizás la invitación sería que si nos pudieran compartir esos sondeos, porque posiblemente, sin duda, no tenemos información en esa zona que se refiere, entonces sería posible cambiar la frontera, al menos en esa zona, ¿no? Vuelvo a repetir, el mapa tiene que estarse actualizando de manera constante, no únicamente la frontera de Lomas, sino también la frontera entre Transición y Lago. Es una actividad que tendrá que hacerse de manera periódica y quizás de manera constante. En relación con el punto que se está comentando, creo que hay algo mucho más importante. Lo que acaba de decir Moisés Juárez es cierto, pero hay algo mucho más importante. La zonificación que aparece en estos mapas asociados a la reglamentación, a las normas técnicas complementarias, etc., es una zonificación indicativa. Y la razón por la que se hace exploración es precisamente esa. La razón por la que es obligatorio hacer exploraciones, sondeos, etc., es precisamente por eso. Ante la evidencia de que yo hago un sondeo en tal sitio y me resultan tal perfil de suelos, lo que diga el mapa que sea, soportado por el número de sondeos que quieran y el número de años de experiencia que quieran, no debe tener valor alguno. Lo que vale es lo que se encuentra en el sitio en donde se hace la exploración. Esto es muy importante de recordar, de reforzar, porque sí, a veces se cometen errores graves porque alguien considera que un número muy grande de exploraciones en cierta zona vale más que un solo sondeo ubicado en tal o cual sitio. Eso no es cierto, es al revés. Lo que cuenta es la exploración, por eso es obligatorio hacerla.
Simplemente para comentar la segunda parte del cuestionamiento de Raúl, me sorprende, mencionaste, ¿cuánto? Punto 30 y tantos. Punto 65. Punto 65. Seguramente contra debe el ser punto alguna 7. versión muy anterior. Te leo aquí lo que señala: FR se tomará igual a 0.7 en la ecuación para la capacidad de carga por adherencia a la Tierra. A ese me refiero. Vi que ahora la versión preliminar de este documento marca un punto 65. Pues, ¿tú lo recuerdas? El primer comentario es que no debe estar circulando ninguna versión preliminar del documento. Ahora sí es un punto interesante. Sí ha habido algunos cambios, en este momento no lo tengo presente en los factores de carga o de resistencia. Insisto, por consistencia con el capítulo de diseño estructural y de diseño por concreto, con el objetivo, si tengo entendido, de homogeneizar el riesgo, ¿no? Esto, quizá el doctor Meli nos pudiera decir algo sobre los cambios que se han hecho en el capítulo de concreto sobre los factores de carga y de resistencia con este objetivo, ¿no? Entonces, esto tuvo como consecuencia que nosotros también nos tuvimos que ajustar un poco. Doctor, me hago referencia al punto 3.2, donde dice factores de carga y de resistencia, donde aparece el que se ha manejado por ya bastante tiempo, el punto 35, que es para capacidad de carga zona 1 y 2 y 3 en zapatas de lindero a menos de 5 metros, y decía que para los demás casos en la norma actual era punto 7, y veo ahí que ahora es punto 65, a ese es el que me refiero. Así es, el origen es de un ajuste por coherencia con el capítulo de diseño estructural.